Hola, mi nombre es Antonio Moreno y el tema del que hablaremos hoy son los inhibidores de la subunidad 50S. El esquema general de la clase consta de los siguientes puntos: los componentes de la síntesis proteica, consideraciones generales de los inhibidores ribosomales y los fármacos de los que nos habla nuestro temario de farmacología, siendo categorizados en tres familias: fenicoles, macrólidos y lincosamidas, cada uno con sus respectivos representantes. Los objetivos de la clase son conocer los componentes involucrados en la síntesis de proteínas, la identificación del mecanismo de acción, así como el perfil de reacciones adversas de cada uno de estos fármacos. Bueno, antes de hablar de cualquier tema, es importante tener una introducción que nos brinde contexto. Esta imagen cumple esta función. Vemos aquí una cadena de DNA que bajo diferentes procesos como la transcripción, obtenemos una cadena de RNA mensajero que participa, por ejemplo, en la traducción, en conjunto con RNA de transferencias que permiten elongación del péptido, aunado con RNA ribosomales. Como vemos en esta imagen, el RNA ribosomal está compuesto por dos subunidades, una subunidad grande o 50S y una subunidad pequeña o 30S. Al hablar de la subunidad 50S cobra sentido el título de nuestra clase, pues es justamente aquí que nuestros fármacos tienen acción. Dentro de los puntos que debemos considerar, tenemos que en primera instancia, por estructura, como lo acabamos de ver, nuestro ribosoma está compuesto por una subunidad 30S y una subunidad 50S. Por tanto, tenemos grupos farmacológicos que pueden actuar inhibiendo uno u otro. El segundo punto es que a pesar de que nosotros seamos organismos pluricelulares eucarióticos, tenemos ciertos ribosomas con estructura similar a la bacteriana. Por tanto, estos fármacos tienen la capacidad de inhibirlos. Y es justo esto el punto o la justificación de las reacciones adversas. El tercero es que son bacteriostáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que no causan lisis bacteriana, sino que únicamente disminuyen el crecimiento bacteriano. Como en todo, hay ciertas excepciones. En este caso son los aminoglucósidos, que son los únicos fármacos inhibidores de la síntesis proteica que son bactericidas. El primer fármaco que hablaremos hoy es el cloranfenicol, perteneciendo a los fenicoles, y esta imagen nos muestra su mecanismo de acción. Se une al sitio A e impide la elongación del polipéptido. Antes de iniciar directamente con el fármaco, mencionamos una característica muy importante que es muy liposoluble. Pero, ¿qué significa esto? Esto nos da dos puntos principales. En primera instancia, permite múltiples vías de administración y la segunda es que requiere de un metabolismo. Pero, ¿metabolismo para qué? Bueno, para su eliminación, considerando que para el metabolismo se ocupa una concentración enzimática necesaria. Entonces, en tejidos que no tengan esta concentración mínima, ya sea por lesión o inmadurez, vamos a presentar reacciones adversas. ¿Ok? Entrando de lleno al cloranfenicol, tenemos que su mecanismo de acción, como es el título de la clase, inhibe la subunidad 50S, pero específicamente lo hace al prevenir la unión del aminoácido tRNA en el sitio A. Su farmacocinética relevante, ya mencionábamos sus múltiples vías de administración: oral, intravenosa, intramuscular e incluso oftálmica. Un dato curioso es que incluso por vía oftálmica puede causar una hepatotoxicidad bastante importante. Su biodisponibilidad es por vía oral es de 80 a 100% e intramuscular es 50%, es bastante buena. Tiene un volumen de distribución de 0.1 a 1 litro por kilogramo y una unión a proteínas de 50 a 80%. Dentro de su metabolismo mencionábamos que tiene un amplio metabolismo, en este caso hepático, que origina metabolitos con interacción con ácido glucurónico. Su excreción es principalmente renal y tiene un tiempo de vida media de eliminación de 1.6 a 3.3 horas. Pero, ¿qué pasa si nuestro tejido no tiene la concentración enzimática? Por ejemplo, en neonatos, este tiempo se prolonga hasta 33 horas, es decir, 10 veces más de lo que esperaríamos en un adulto promedio. Dentro de sus indicaciones tenemos múltiples, es un gran fármaco. Sin embargo, su uso es limitado por su toxicidad. Entonces, se reserva principalmente a estas dos: a meningitis bacteriana y a infecciones graves. Sí se puede administrar durante la lactancia porque vemos que su volumen de distribución no es tan amplio y su categoría de embarazo es B. Dentro de su perfil de reacciones adversas, vemos que tenemos hematológicas como anemia, leucemia y trombocitopenia. De la primera vemos que son dos: aplásica y hipoplásica. Tenemos hepáticas que nos generan un tipo de hepatotoxicidad y esto lo relacionamos con su metabolismo. Inmunológicas que pueden ser bastante generales como anafilaxia y urticaria, oftálmicas relacionadas con su vía de administración
y la renal por su vía de excreción. Y tenemos la más característica de este fármaco, que es el síndrome del niño gris. Hablemos un poco más de esto. Tenemos a un infante en sus primeros 30 días de vida que se le administra cloranfenicol vía oftálmica para la prevención de conjuntivitis neonatal en dosis altas en menos de 24 horas. Esto, aunado con la prolongación del tiempo de vida media de eliminación, permite la acumulación del fármaco, originándonos reacciones adversas como la inhibición ribosomal mitocondrial. Esto afecta principalmente a la serie roja, generando defectos. Y en el cuerpo, las cosas defectuosas solo pasan dos cosas, o se degradan o se desechan, no hay más. ¿Y dónde sucede esto? En el vaso. Aunado con la llegada de muchos eritrocitos, aumenta la irrigación, lo que genera esplenomegalia. Esto es un signo clínico y lo se puede evaluar a través de una distensión abdominal. Continuando con la degradación del eritrocito, degradamos también una molécula muy importante que se encuentra en él, la hemoglobina. Vemos que se divide en dos, un grupo hemo y la globina. La globina pasa a ser aminoácidos y el grupo hemo inicia en un conjunto de reacciones enzimáticas que podríamos llamar vías de las bilirrubinas, aumentando sus concentraciones. El cuerpo intenta regularlo y lo elimina de cualquier forma, como en las heces, dándoles este color verdoso, otro signo. Sin embargo, esta medida es ineficiente y se acumula en núcleos de la base. A esto se le conoce como carníteros, generando flacidez generalizada. Ahora, y retomando el punto principal, que es una serie roja defectuosa y muy poquitos eritrocitos, tenemos anemia. Habíamos mencionado dos tipos, una aplásica y otra hipoplásica, que nos originan cianosis. La renuncia succional se puede relacionar con la afectación al sistema nervioso central y una respiración rápida de manera compensatoria. ¿Ok? Espero que no haya ninguna duda. En la siguiente familia son los macrólidos, en forma de mnemotecnia, que pueden ver que iniciamos con M, ¿M de qué? De micina. Los tres representantes de esta familia tienen esta terminación, eritromicina, acitromicina y claritromicina. Esta imagen nos muestra su mecanismo de acción, observando que impide la salida de nuestro péptido de información, es decir, interviene en el sitio M. Dentro de las características de los macrólidos es que tienen un amplio volumen de distribución. ¿Qué significa esto? Que permite el almacén en células o en tejidos. Ahora, estos fármacos son bastante específicos, por tanto tienen una distribución diferenciada o especializada, en donde, pues principalmente lo queríamos en bacterias, aunque también sucede en los granulocitos. ¿Ok? El primer miembro que vamos a ver es la eritromicina. Vemos que su mecanismo de acción, como todos los fármacos que veremos hoy, es inhibir a la subunidad 50S, específicamente obstruyendo la compuerta de salida en el sitio E. Su farmacocinética relevante, ya habíamos mencionado la distribución diferenciada, tiene una vía de administración únicamente oral, una biodisponibilidad variable. Vamos a ver por qué variable. En primera instancia, por una proteínas bastante alta, que recuerden, reduce la proporción de fármaco libre o fármaco disponible. Tiene un volumen de distribución de 40 litros por kilogramo. No suena tanto, pero recuerden que es por kilogramo, entonces tendríamos que multiplicarlo en nuestro sujeto anatómico por 70. Tiene un metabolismo hepático alto de primer paso, lo que afecta a nuestra biodisponibilidad, y no se puede administrar con alimentos porque repercute ya en nuestra biodisponibilidad ya inestable. Vemos que tiene una excreción principalmente biliar y un tiempo de vida media de eliminación de 1 a 5 horas. Ahora, algo muy importante es que inhibe a CYP450. ¿Qué significa esto? Si nosotros administramos de manera conjunta un fármaco que sea metabolizado por este CYP, repercutiría en primera instancia su eliminación y si es un profármaco su activación. Por eso hay que tener esto en cuenta. Dentro de sus indicaciones principalmente tenemos que es para gram positivas, como lo es Streptococcus, algunas espiroquetas y bacterias anaeróbicas, que no sean Clostridioides difficile y Bacteroides fragilis. Algo importante a considerar es que la eritromicina es el fármaco de elección en pacientes que son alérgicos a las penicilinas. ¿Ok? Vemos que para padecimientos generales tenemos que sirve para la faringoamigdalitis aguda, infecciones en la piel y tejidos blandos. En el caso de gram negativa, únicamente es para hemófilos Ucrelli. Tiene una categoría de embarazo de esto porque en algunos estudios se demostró malformaciones cardíacas y estenosis pilórica. Eso es muy preguntable. Y su categoría de durante la lactancia es que sí se puede administrar, dado que aunque sea un volumen de distribución amplio, no alcanza concentraciones altas en este fluido porque recuerden su distribución diferenciada. ¿Va que va?
Su perfil de reacciones adversas gastrointestinales las podemos relacionar en primera instancia con su vía de administración, que es vía oral, aunque también es que son agonistas en el intestino, por eso es, digamos, sencillo identificar la diarrea y el vómito. Algo muy característico de la eritromicina es la hepatitis colestásica. Recuerden eso es muy preguntable. En el caso de las reacciones adversas en el sistema cardiovascular, tenemos a la prolongación del segmento QT y la presencia de taquicardias ventriculares, que para nosotros debe significar que pone en riesgo la vida del paciente. También se menciona ototoxicidad. El siguiente miembro es la acitromicina. Su mecanismo de acción es idéntico al de la eritromicina porque estamos hablando de la misma familia. Su farmacocinética diferenciada, digamos que es en primera instancia que este sí se puede administrar por intravenosa, tiene una biodisponibilidad ya establecida a 38%, un volumen de distribución de 32 litros, ligeramente menor al de la eritromicina, que era de 40, con una unión a proteínas de 7 a 51%, un metabolismo hepático de 35% y una excreción biliar. Su tiempo de vida media de eliminación es de 68 horas. Recuerden estas características, pues nos permitirán diferenciar los fármacos. ¿Ok? ¿Qué significa un tiempo de vida media de eliminación amplio? Pues que permite distanciar la dosificación. Vemos que las indicaciones y en embarazadas esto se reduce a 6.7 horas. Vemos que sus indicaciones son semejantes a las de la eritromicina, únicamente se amplían. ¿Para qué? Para Helicobacter pylori, Mycobacterias, Clamidia trachomatis en uretritis. Su categoría de embarazo es AB, es bastante seguro, y sí se puede dar durante la lactancia, por el fenómeno que habíamos mencionado con la eritromicina. Su perfil de reacciones adversas es idéntico al de la eritromicina. Recuerden que hablamos de la misma familia, macrólidos. El último miembro de esta familia es la claritromicina. Su mecanismo de acción ya mencionábamos que es idéntico. Su biodisponibilidad es de 55% y tiene un volumen de distribución de 243 a 256. Insisto, recuerden estas diferencias. Pasábamos de 32 litros, de 40 litros y ahora son 240 litros. Una unión a proteínas variable y tiene un metabolismo hepático que permite la formación de un metabolito activo, que es el 14-hidroxiclaritromicina. Tiene una excreción principalmente renal y su tiempo de vida media de eliminación depende si hablamos del fármaco propiamente, como es la claritromicina, o de su metabolito, es de 5 a 7 o de 7 horas. Es un inhibidor del citocromo P3A4. Esto es importante porque ya lo mencionábamos con la eritromicina. Si se administra de manera conjunta un fármaco que sea metabolizado por el CYP3A4, afecta ya sea su activación, si es un profármaco, o su eliminación, facilitando la acumulación del fármaco. Sus indicaciones son idénticas a la acitromicina y su perfil de reacciones adversas ya lo hemos hablado. Su categoría de embarazo es BC y este no se puede administrar durante la lactancia. ¿A qué se debe esto? Recuerden que este es un volumen de distribución sumamente amplio, 240 litros por kilogramo. Entonces, si nosotros pesamos 70 kilos, ya se imaginarán qué tan amplio es. Ahora, les he dado mucha información de esta familia, los macrólidos, y tenemos que saber diferenciarlos o identificar los puntos principales. Vemos que las diferencias radican en la distribución, su metabolismo y eliminación. Específicamente, en el caso de la distribución, en su volumen de distribución. Ahora, no les diré los fármacos, pero les daré pequeñas pistas que permitan identificar cuál tiene un valor mayor y un valor menor. Esto relacionado con el tamaño de la letra. Entonces, el fármaco C tiene un volumen de distribución más amplio que, por ejemplo, el fármaco A. Dentro del metabolismo tenemos que algunos son inhibidores, como lo son el fármaco E y el fármaco C. Y por último tenemos que uno forma metabolitos. ¿Cuál es? El fármaco C. Ahora, dentro de la eliminación es el tiempo de vida media de eliminación. Entonces, nuestro fármaco con el tiempo más amplio es el fármaco A. Y el fármaco con el más pequeño es el fármaco E. ¿Ok? Para que los tengan en cuenta. Ahora, el último fármaco del que hablaremos hoy es la clindamicina, perteneciente a las glicosamídeas. Su mecanismo de acción es la inhibición de la subunidad 50S. De manera más puntual es la interferencia en la unión del sitio A, como lo hace el cloranfenicol, y el sitio P. Vemos que su farmacocinética es principalmente vía oral, su biodisponibilidad es 90%, bastante buena, con un volumen de distribución de 0.6 a 1.2, aunque se especifica también que puede ser de 42 a 74 litros por kilogramo. Unen a proteínas del 90% y un metabolismo hepático e intestinal, que permite la formación de dos metabolitos activos.
como lo es el N-desmetilclindamicina y el sulfóxido de clindamicina. Tiene una excreción principalmente renal y un tiempo de vida media de eliminación de 2.4 horas. Ahora, ¿por qué les menciono los metabolitos? En este caso son muy importantes, porque permiten tener un efecto postantibiótico de hasta 5 días, chicos. Vean, la vida media de eliminación no es amplia, pero con estos metabolitos se prolonga 5 días. Por eso es importante conocer este tipo de conceptos. Dentro de sus indicaciones tenemos bacterias anaerobias, tracto respiratorio bajo, tejidos blandos y dientes. Sin embargo, las más características son enfermedad pélvica inflamatoria y sepsis por estafilococo aureus. Su categoría de embarazo es BC y sí se puede dar durante la lactancia por los fenómenos que ya hemos explicado. Ahora, dentro de su perfil de reacciones adversas, tenemos gastrointestinal, unas comunes relacionadas con su guía de administración, que son diarrea, náusea y dolor abdominal. Y tenemos una que pone en riesgo la vida del paciente, que es la colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile. Tenemos también dermatológicos, como lo es el eritema multiforme, el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Y los hematológicos, que son agranulocitosis. Ahora, hablando un poco del eritema multiforme, vamos a ver por qué se llama eritema, por la coloración que toma la piel. Vemos aquí estas regiones ligeramente enrojecidas y es multiforme porque no tiene una morfología constante cada una de estas laceraciones, sino que varía bastante. ¿Ok? Por eso se llama eritema multiforme, es bastante simple y es muy característico de la clindamicina. La colitis pseudomembranosa mencionábamos que era una reacción adversa bastante importante. Vamos a ver una imagen por endoscopía. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, nuestro antibiótico, en este caso la clindamicina, no tiene la capacidad de diferenciar bacterias, digamos, buenas, que es la microbiota, y bacterias patógenas. Por tanto, ataca parejo. Esta, digamos, esta disminución de esta concentración bacteriana permite la proliferación de ciertas bacterias como los Clostridioides difficile, favoreciendo la formación de estas pseudomembranas que ponen en riesgo la vida del paciente porque permiten o podrían permitir una comunicación entre intestino y peritoneo. ¿Ok? Ahora tenemos las dermatológicas, la necrosis epidérmica tóxica. Si queremos un sustento de por qué sucede esto, recordemos a sus metabolitos activos. Estos funcionan como aptenos. Haciendo alusión a nuestros conocimientos inmunológicos, recordemos que un apteno es una sustancia química de pequeño peso molecular que no permite ser identificada por nuestro sistema inmunológico y por tanto desarrollar una respuesta inmune. Sin embargo, al unirse con proteínas, como lo son las proteínas de la membrana basal o las uniones interepiteliales, favorece el reconocimiento y la segregación de anticuerpos contra ellas. Esto basado en linfocitos T y macrófagos. Claro, las que producen los anticuerpos son los linfocitos B maduros. Ahora, ¿qué sucede cuando se atacan a las proteínas de la membrana basal? Hay apoptosis. Y si se atacan las de las uniones interepiteliales, tenemos una separación. Por tanto, tenemos una descamación dérmica bastante interesante que podremos observar en esta imagen. Es muy dramático y este es el sustento de la necrosis epidérmica tóxica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica? Básicamente es la proporción del tejido afectado. En primera instancia, para el síndrome de Steven-Johnson tenemos que menos del 10% se nombra así, y más del 30% se nombra necrosis epidérmica tóxica. Sin embargo, valores que se encuentren entre 11% y 29% se le denomina superposición Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Esta es mi bibliografía y eso ha sido todo. Muchas gracias.